Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este sexto webinario ya de la red y del proyecto sobre la crisis de la democracia en Centroamérica. Para los que son nuevos, esta es una serie este es un espacio que tenemos como red para debatir problemas vinculados con la crisis que llamamos multidimensional de Centroamérica. Los primeros 5 de este año los dedicamos a analizar y a caracterizar la crisis de la democracia en cada uno de los 6 países de Centroamérica, ¿no? Fueron 5 porque el caso de Costa Rica y Panamá lo hicimos juntos en un solo webinario y lo que tratamos ahí fue de caracterizar, digo, se traduce esta crisis global en cada uno de los países, ¿no? Y lo que vimos es que hay diferencias sustanciales, ¿no? O sea, si bien son 6 países pequeños en una misma región, en realidad eh, las diferencias son tales de que es muy difícil hacer análisis regionales sin tomar en cuenta esta dimensión más nacional. Y ahí salieron otros temas importantes, por ejemplo, un cuestionamiento al mismo concepto de crisis democrática, ¿no? Es decir, hasta dónde en Centroamérica se puede aplicar para todos el concepto de crisis democrática, cuando obviamente hay tantas diferencias, qué tanto Centroamérica es excepcional esta vez, cuando todo el mundo está padeciendo una crisis democrática, etcétera, etcétera. Obviamente vimos temas de autoritarismo, etcétera, temas de los regímenes políticos, perdón. Entonces, ahora comenzamos estos webinarios con la reflexión vinculando, tratando de profundizar en el análisis sobre la crisis de democracia, tratando de ver cuáles son sus determinantes, sus principales factores que están operando en Centroamérica, ¿no? Y comenzamos con un tema que es fundamental, que ha salido en las discusiones, que todo el mundo sabe que juega, pero no sabemos cómo juega muchas veces, ¿no? Y en ese sentido, este seminario sobre la cultura política y las percepciones en la reconfiguración del autoritarismo es fundamental. A Olga y a Amparo les va a servir porque ellas están trabajando en working papers sobre este tema, ¿no? Y en ese sentido, queremos que ojalá salgan insumos importantes y que haya mucho debate. Vamos a comenzar de la misma manera que comenzamos siempre. Primero, una presentación, en este caso, de Amparo, de las autoras de Amparo, y complementado por Olga, y luego los comentarios de Esther del Campo y de Cecilia Güemes. Entonces, para comenzar, quizás voy a presentar a Amparo Marroquín. Ella es profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA de El Salvador, desde 1997 y actualmente es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Se ha especializado en los estudios culturales, narrativa de memoria, migración y violencia en El Salvador y los estudios de comunicación desde Latinoamérica, narrativa de comunicación política y alfabetización mediática. Ha sido profesora invitada en distintas universidades y, por supuesto, tiene bastantes publicaciones, a las cuales nos vamos a detener ahora. Ahora, quizás lo último que decir de Amparo es que ella ha trabajado muchísimo el tema del buquelismo en El Salvador, ¿no? De hecho, es mencionada tanto por los que la quieren como por los que no la quieren en El Salvador, porque ha hecho un trabajo muy importante con respecto al buquelismo, ¿no? Sobre todo del punto de vista de la comunicación y la cultura. Así que con esta introducción, adelante, Amparo, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alex. Quizás solo matizaría lo último, en realidad no he trabajado tanto eso como las otras cosas, pero bueno, creo que es un tema que hace bastante ruido. Mm. Em, pues muchísimas gracias por la invitación. Como decía Alex, la particularidad de la presentación que vamos a hacer hoy es que no es una presentación posterior a un estudio, sino que es una presentación inicial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, junto con Olga Vázquez, es plantear como estas hipótesis iniciales que nosotros tenemos, en donde la reflexión o la gran pregunta tiene que ver como qué rol juegan la cultura, las percepciones y las emociones en este tema de la construcción de una cultura autoritaria. Entonces, voy a presentarles a ustedes
una cuestión que es más bien una guía, y lo que a nosotros nos gustaría muchísimo es discutir y compartir esto, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento, y en unos 6 meses seguramente esto se va a haber movido, pero nuestro punto de partida es este, la cultura y las percepciones en el fortalecimiento de los autoritarismos centroamericanos. Le contaba a Alex que cuando preparé la presentación puse en Google Centroamérica autoritarismos y lo primero que salió fue esta imagen. Así que creo que este es un poco como nuestro punto de partida. Y en términos culturales, nuestro punto de partida, y para seguir reforzando esto que Alex señalaba, es un poco parafraseando a Benedict Anderson, no es la nación imaginada, sino la región imaginada. Eh, es decir, en términos culturales existe una ilusión sobre lo que es Centroamérica, que normalmente se ha pensado exclusivamente desde el territorio, ¿verdad? Es decir, Centroamérica es Centroamérica porque geográficamente es esta zona que está al centro entre el norte y el sur. Pero digamos que en la primera revisión que estamos haciendo sobre qué se ha dicho y se ha escrito sobre estos temas, tenemos como dos polos. Por un lado, Centroamérica no ha sido tenida en cuenta como categoría de pensamiento, es decir, pensamos exclusivamente desde la categoría de los estados nacionales, o Centroamérica se piensa sobre todo desde la geografía como un estado homogéneo que, como bien señalaba Alex, desde estos conversatorios en Redica nos vamos dando cuenta que no es para nada homogéneo y que incluso los mismos estados nacionales no lo son, ¿verdad? Estos son obviedades, pero que muchas veces cuando hablamos de manera muy rápida no las solemos tomar en cuenta. Y luego, cuando hemos empezado a revisar los estudios sobre autoritarismo en el caso de Centroamérica, normalmente nos damos cuenta que se vinculan a reflexionar sobre el tema del caudillismo, sobre ciertos caudillos, que es un poco la imagen que presentaba. Es decir, hay líderes que son caudillos, que son autoritarios, que son tiranos y que han caracterizado a la región, que la han sangrado, que la han, decir, que han abusado de esta región. Entonces siempre se ha tenido como esta idea que en el ámbito cultural, si nosotros tuviéramos que contarla narrativamente, pues nosotros tenemos a pueblos eh, empobrecidos, pueblos eh, victimizados, pueblos dolidos que se encuentran con estos tiranos y que sufren a consecuencia de estos tiranos, ¿no? Esa sería como la narrativa autoritaria que normalmente solemos encontrarnos en el caso de Centroamérica. La hipótesis de la que nosotros queremos partir, bueno, por supuesto no pretendemos hacer una lectura única de Centroamérica, pero desde una interpretación cultural. Nosotros sí creemos que en realidad estos pueblos empobrecidos y victimizados, en realidad han sido socializados a través de tres instituciones estructuralmente jerárquicas y autoritarias, es decir, los pueblos centroamericanos en realidad son pueblos jerárquicos y autoritarios, no es culpa de unos caudillos, es que la cultura autoritaria permea en general la vida cotidiana y se modela y se construye y se fortalece a través de estas tres instituciones que estamos señalando acá, que son el ejército, la iglesia y la escuela. Es decir, nos parece que a partir de estas instituciones es que digamos, se moldea una cultura que no es precisamente una cultura democrática en el caso de nuestras sociedades, ¿sí? Y en este sentido, la idea de este working paper que a nosotros se nos ha encargado no es todavía hacer un estudio más de campo, sino sobre todo hacer un estado del arte en la región y revisar los estudios disponibles sobre esto que permitan rastrear algunas claves interpretativas iniciales, es decir, cómo hemos venido pensando el tema de la cultura autoritaria. Podemos afirmar que en el caso de Centroamérica, en qué medida, dónde se ve esta cultura autoritaria, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hemos encontrado es que la mayoría de los estudios
apuestan a una lectura sobre la institucionalidad democrática, es decir, parten, digamos, de la ciencia política y reflexionan, revisan, sistematizan los procesos de institucionalidad, de fragilidad de las instituciones que no están funcionando. Entonces, digamos, por ejemplo, se explica que el problema de la erosión democrática que nuevamente está viviendo la región, pues tiene que ver con que las instituciones democráticas son débiles, con que las leyes no se están llevando a cabo. O también tenemos estudios que explican lo que estamos viviendo ahora desde la fragilidad económica. Entonces nos señalan que hay un problema vinculado a manejo de recursos, las élites económicas. Es decir, entonces encontramos también que la explicación de este autoritarismo viene de ahí, o también de la corrupción política, por ejemplo. Sin embargo, sí hemos empezado a encontrar algunos estudios iniciales que nos señalan ciertos elementos de partida que son los que queremos colocar. Partimos nosotros de entender que las tres instituciones que nosotros queremos revisar y queremos ver qué es lo que hay escrito sobre esto, la escuela, el ejército y la iglesia, son instituciones que funcionan con un modelo de relación de dominación. ¿Qué quiere decir que el modelo de relación sea el de dominación? Bueno, que el ejército, la iglesia y la escuela parten de la obediencia como cemento cohesionador de la convivencia. Es decir, uno de los grandes problemas que estas instituciones van a anotar es, por ejemplo, la rebeldía, eh, el salirse de lo establecido, es decir, lo que nos enseñan estas instituciones son normas. Y para enseñarnos la norma, establecen mecanismos de control a partir de la culpa, el miedo o la fuerza. Es decir, eh, por ejemplo, si un jefe de familia establece control a través de estos ejercicios, los docentes, los curas o los presidentes en nuestras sociedades han venido construyendo su modelo de control a partir de estos mecanismos. Y luego, en estos espacios, la diferencia se vuelve importante. Voy a detenerme porque Olga me quiere complementar acá la idea. Adelante. Sí, solo como estamos tratando de explicar cómo se construye el tejido cultural desde lo cotidiano, entonces cuando ponemos, por ejemplo, presidente, no nos estamos refiriendo únicamente al presidente de la República. Puede ser el presidente del Consejo Directivo Escolar, puede ser el presidente de la Asociación de Fútbol, puede ser el presidente del gobierno comunitario, del gobierno estudiantil, o sea, cualquier persona que preside, automáticamente parecería que se inviste de un poder que genera esa relación de subordinación en cualquier espacio, ¿verdad? Nada más. Ujú. Sí, y luego, la diferencia, cualquier tipo, es decir, siguiendo con esta idea de Olga, ¿verdad? Es decir, lo que a nosotros nos interesa es pensar las interacciones de la vida cotidiana. Y estas interacciones en la vida cotidiana se construyen desde la evidencia con mecanismos de control que son la culpa, el miedo y la fuerza. Y la diferencia, cualquier diferencia ideológica, étnica, de género, religiosa, se concibe como una amenaza que debe ser vencida, destruida o sometida. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrarnos en estas instituciones que son las instituciones socializadoras por excelencia, ¿no? Entonces, este modelo lo que permite y lo que produce son certidumbres en una región caótica, en una región precaria, en una región que ya lo hemos dicho en algún momento, en fuga, ¿no? Es decir, en fuga en el sentido de que tiene muchas voces, no pensemos en la fuga musical, el contrapunto, muchas melodías, pero también en fuga en el sentido de que es una región que se está vaciando de su población y que está expulsando a buena parte de su población. Si nosotros lo pensamos, salvo Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Es una región en fuga. Entonces, en esta región caótica, precaria y en fuga, tener certidumbre es algo maravilloso. Entonces, uno de los elementos o una de las
ganancias fundamentales de este modelo de relación de dominación es que nos entrega certezas, mientras que si nosotros optáramos por otro tipo de modelos sociales, van a decir los textos que hemos venido revisando, eh, las certezas son menos, porque uno tiene que ir improvisando si nosotros queremos construir sociedades que sean más inclusivas. La inclusión de la diferencia te implica no tener certezas, te implica renunciar a los procesos de certidumbre. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la cultura autoritaria es que provee a las personas de una cantidad o de un paquete, voy a llamarlo así, de certezas que les permite a la persona moverse en la vida cotidiana sin demasiadas angustias. Entonces, en un momento, y esto ya tiene que ver con las lecturas posteriores que estamos haciendo, ¿verdad? Pues en un momento global en donde la salud mental y las certezas se nos están agotando, volver a los autoritarismos implica volver a un espacio conocido de certezas en donde yo sé cuáles son las reglas a través de las cuales me tengo que comportar y sé qué es lo que se espera de mí y las consecuencias si yo no me comporto de esta manera. Entonces, ese nos parece que no es un elemento menor en esta reflexión que nosotros estamos haciendo. Y entonces, bueno, ¿por qué nos interesa revisar el ámbito de la cultura, el ámbito de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, como decía Raymond Williams, ¿no? La cultura no es lo extraordinario de un concierto eh, o de una exposición artística, sino la cultura es el ámbito de lo ordinario y de la vida diaria, de la vida cotidiana, como señala Michel de Certeau. Bueno, porque el problema de no entender la fuerza del universo simbólico y la necesidad de apostar a la transformación del universo simbólico es que constantemente, y esa parecería ser la moraleja centroamericana, podemos hacer nuevas revoluciones que tumben a los Somoza de turno, pero si nosotros no somos capaces de intervenir y de cambiar la práctica cultural, siempre vamos a terminar escogiendo otros Ortega que perpetúen lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces, el problema de hacer, como diría Alberto Torres, revoluciones sin revolución, ¿verdad? Es decir, que cambios, es que si no cambiamos las estructuras autoritarias de poder que se están en la vida cotidiana, no importa si sacamos a Ortega o a Bukele o a quien nosotros veamos, la cultura autoritaria va a continuar reproduciéndose desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros encontramos que ese es uno de los problemas. Em, entonces, bueno, vamos a poner ahorita solamente algunos elementos más del ejemplo del Salvador para acotar y para terminar como de dibujar la reflexión inicial que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? En el caso del Salvador, lo que nosotras vemos en este momento es que no hay un afuera, vamos a decirlo así, del modelo autoritario. Es decir, se tiene la ilusión de que acá hay un modelo autoritario y uno sale a otro modelo y resulta que terminas estando siempre dentro del mismo modelo autoritario. Es decir, después de vivir 20 años de un gobierno de arena, de políticas neoliberales, de propuestas económicas particulares, se supone que salimos de ese modelo para ir a otro modelo que es el 10 años del gobierno del FMLN. Y resulta que no se ha salido de nada, no hay afuera. El modelo sigue siendo el mismo. Siempre recuerdo mucho en una discusión en donde estábamos revisando durante el gobierno de Mauricio Funes la popularidad de Mauricio Funes, que era muchísima en sus inicios, ¿no? Y entonces hubo un dato que alguien me pasó en una de las encuestas que mostraba que había muchos hombres salvadoreños que admiraban muchísimo a Mauricio Funes y lo admiraban por la cantidad de mujeres que él tenía, ¿no? Entonces, es decir, no lo admiras por su planteamiento ideológico político, sino porque el tema del modelo autoritario machista era el tema que se mantenía, ¿no? Es decir, no habíamos salido en ese sentido de estos
planteamientos culturales autoritarios, machistas, digamos, en este sentido. Y luego los 6 años del gobierno del buquelismo, al final tampoco hay una fuera, es decir, nosotros vamos a ver los mismos procesos autoritarios, nosotros vemos como, pues, digamos, que este mismo tipo de gestos y de certezas de una sociedad jerárquica siguen manteniéndose mucho. Entonces, voy a revisar esto rápido y luego le doy unos minutos a Olga para que complemente. Quizá te voy a ir dando un momento para que complementes en cada espacio. Ajá, dale, Olga. Tal vez acá para que se haga un poco más concreto y tal vez esa es parte de mi deformación. Yo soy docente y estoy en el departamento de educación, entonces siempre tengo que buscar cómo conectar con lo concreto, ¿no? Porque estos temas son súper abstractos para la gente. Entonces, cuando pensamos en procesos de autoritarismo, tenemos que ver cómo se toman las decisiones. Es decir, para poder decir que aquí hay un autoritarismo instalado, tenemos que ver cómo se toman las decisiones y quiénes participan en la toma de decisiones. En los espacios más pequeños que tenemos, como pensar las escuelas cotidianamente, las aulas, porque es ahí donde se está reproduciendo este modelo autoritario. Es ahí donde se está reproduciendo esta cultura que da soporte a normalizar que alguien me tenga que decir qué es lo que tengo que hacer, cómo lo debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Entonces, el tema de la toma de decisiones y los procesos de participación, no solo formal, digamos, ¿verdad? Nominal, sino en la toma de decisiones, desde lo más pequeño, si nos ponemos a pensar en los procesos de socialización en las familias o en las escuelas, ¿quién toma las decisiones? Y aquí, obviamente, también está atravesado el tema de género, ¿verdad? Pero no solo es una cuestión de que los hombres son autoritarios y las mujeres no, no, el modelo autoritario es un modelo que permea a hombres y mujeres parejos, ¿no? Nada más eso quería contar. Sí, fundamental, gracias. En efecto, podía dar yo la impresión de que estaba pensando que el modelo autoritario es masculino y no es ese el asunto. Ahora, entonces, digamos, nosotros hemos empezado a revisar estudios que se han hecho vinculados al tema del ejército, la escuela y la iglesia. Como decimos, no son tanto como otros estudios, pero hay algunos y nosotros estamos empezando a sistematizar esto. Y digamos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que es ahorita solamente la provocación que estamos presentando, ¿verdad? Pero el ejército es y ha sido el sueño del héroe de nación, que es el hashtag que utiliza el gobierno en este momento, ¿no? Somos una nación de héroes y la nación de héroes son los militares, es decir, no es una nación de héroes porque tenemos maestras, médicos, jardineros, agricultores. No, es una nación de héroes porque, como dice esa imagen que hemos colocado acá, unos lo llaman militares, en El Salvador lo llamamos héroes, ¿no? Y ahí tenemos un estudio muy interesante, que es un estudio inédito de Rodrigo Masi, que trabaja y revisa la construcción del ejército como lugar simbólico legítimo a principios del siglo XX, es decir, cómo el ejército pelea su ingreso a la legitimidad. El estudio de Rodrigo es sobre los distintos clubes y círculos que las élites salvadoreñas tenían a principios de 1900 y cómo el ejército no tenía entrada a estos lugares y cómo entonces ellos crean su propio círculo militar, pero cómo poco a poco van volviéndose también una clase o un grupo social legítimo que ostenta un cierto tipo de poder y cómo esto a lo largo del siglo XX se va sistematizando y se va construyendo. Pero cuando pensamos en el ejército, pensamos en un tipo de ejercicio del autoritarismo, del liderazgo que tiene que ver con el ejercicio específico de la violencia eh, para conseguir lo que nosotros queremos. Y en ese sentido,
Por ejemplo, los estudios de Viterna, de Price, Ramos, Monsanto, solo por señalar algunos, van a mostrarnos cómo en Centroamérica la mirada masculina sobre la guerra, la participación de las mujeres no solo en ejércitos, sino también, por ejemplo, en la guerrilla, las distintas guerrillas en Centroamérica tienen también un elemento de cultura militar que está ahí permeando la manera como, digamos, como construimos nuestra interpretación del mundo y nuestra vida cotidiana. Y entonces, estos estudios lo que nos muestran ahora, ¿verdad? Es como eh, el hecho de que, por ejemplo, en las guerrillas hubiera participación de mujeres, eso no cambiaba la estructura autoritaria de estos ejércitos, que en realidad no eran distintos a los ejércitos oficiales gubernamentales, sino que en el fondo reproducían esta misma estructura militar, jerárquica y profundamente, en este caso particular del ejército, sí, profundamente masculina. Lo mismo pasa con los estudios de pandillas, sobre todo este estudio que se hizo, que llevó a cabo María Santa Cruz, de mujeres pandilleras, en donde María específicamente lo que muestra es cómo en realidad en las clicas y en las pandillas también se va a reproducir estas estructuras jerárquicas, de obediencia, como decía Olga, la manera como se toman las decisiones, quienes participan en la toma de decisiones, sigue siendo absolutamente jerárquica, lineal, autoritaria y por supuesto las decisiones se imponen desde el uso de la fuerza, el poder y la violencia. Entonces, el ejército es y ha sido el sueño de estas naciones nuestras. Acabo de estar hace 3 semanas en Costa Rica y el Uber que me llevó, ya sé que citar a los Uber no es lo mejor, pero digamos que te da una idea de la temperatura. Justamente lo que me decía cuando supo que yo venía de El Salvador era, es que El Salvador, qué maravilla. Y me decía, lo que le hace falta a Costa Rica es el ejército. No podemos seguir así. Es decir, Costa Rica o una parte de la cultura popular de Costa Rica no está leyendo la ausencia de ejército como una ventaja competitiva de construcción de su territorio, sino más bien como una debilidad. Y yo creo que ese también es un giro que habría que revisar los estudios de percepción en este momento, qué es lo que nos están diciendo sobre esto. Este es un cuadro que ya lo he presentado en otros momentos, pero que ayuda a ver, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la construcción del otro enemigo de la nación fue variando a lo largo del siglo XX las 2 décadas de este siglo, ¿verdad? De el indígena que tenía que ser exterminado, pasando al campesino, al estudiante, al comunista, en los 80 al catequista, comunista, guerrillero, en los 90 el guerrillero, y cuando se firman los acuerdos de paz, el guerrillero comunista deja de verse y aparece el pandillero, el deportado, y ese pandillero deportado va a ser en los siguientes años la gran otredad, el gran enemigo de la nación que debemos combatir, pero que en esta narrativa de nación, más que el enemigo, lo que nos interesa ahorita es reforzar quién es el ayudante y el héroe que ayuda a la nación salvadoreña a combatir a este enemigo. Y el ayudante siempre es el mismo, el defensor siempre es el ejército. Las fuerzas militares son quienes combatieron al indígena campesino comunista y en el levantamiento del 32 vuelven al orden y a la certidumbre. Es el ejército y las fuerzas militares quienes combaten a los comunistas, guerrilleros, y posteriormente con la llegada de la mano dura, la supermano dura y las siguientes reinterpretaciones, incluidas las interpretaciones de los 10 años de gobierno del FMLN y ahora del buquelismo, es el ejército y las fuerzas militares quienes salvan a la nación de ese terrible agobio que han sido las pandillas, ¿no? Entonces, eso en relación con el tema del ejército y los militares. En relación con el tema de la iglesia, nos parece interesante, digamos, bueno, aquí hay algunos estudios, eh, pero digamos, una de las últimas publicaciones del presidente Bukele ha sido muy interesante en este sentido, porque está situando a la República de El Salvador como la tierra del Salvador del mundo. Y esto no es algo nuevo, esto, em, digámoslo,
yo lo he venido sistematizando en relación, por ejemplo, con la migración. Siempre, bueno, es que los migrantes salvadoreños triunfamos fuera porque venimos de la tierra que lleva el nombre del Salvador del mundo. Es decir, eso es un discurso que sistemáticamente ha estado ahí, ¿verdad? Pero entonces, en la tierra del Salvador del mundo, lo que las iglesias, las distintas denominaciones cristianas han enseñado o han socializado a las personas es que nosotros estamos esperando al Mesías plenipotenciario que no debe ser nunca cuestionado. El Mesías siempre va a ser un hombre transfigurado por el poder que se le confiere. Y de alguna manera lo que nosotros tenemos aquí es una sistematización de la salvación mágica, del esquema de la ley, del merecimiento, ¿verdad? Es decir, si soy bueno, si soy obediente, entonces ahí me va a ir bien. Si yo no cuestiono al Mesías, entonces me va a ir bien. Y eso está bien, porque así he sido enseñado desde pequeña, desde pequeño, que esa es la manera como tengo eh, que comportarme. Y por supuesto, no solamente tenemos al enviado, sino también a sus discípulos, que también son hombres y cuya palabra es la única verdadera. Es decir, aquí es lo que nos enseñan las iglesias en la región, es a obedecer y a no cuestionar las verdades que los mesías plenipotenciarios nos están mostrando, ¿no? Esto va a ser como lo más importante. Olga, no sé si quieres complementar, no paren lo del ejército. Sí, tal vez acá solo agregar que una de las labores más acertadas, diría yo, en términos culturales, es esa diseminación de las denominaciones cristianas, que son muchísimas en El Salvador. Estamos en el ejemplo del Salvador y que beben mucho de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Entonces esa teología de la prosperidad es justamente, si me porto bien, pues Dios me va a bendecir, ¿verdad? Es un condicionamiento, es puro conductismo, pero en este caso sacralizado, ¿no? Entonces eso vinculado también a ese, acuérdense que estamos en el marco de las percepciones y de cómo se mueven las emociones, pues tenemos un caldo de cultivo perfecto, ¿verdad? Para asumir, como dijo el presidente en su último discurso, ¿verdad? Van a tomar medicina amarga, pero prometan que no van a cuestionar nada. Y tenían toda la gente prometiendo que nadie iba a cuestionar ni nadie se iba a quejarse. Eso es, pues, en el fondo, pues, esta lectura, pues, más religiosa, ¿no? Nada más, Ampi. Y finalmente, el tema de la escuela. Y para nosotros, los estudios que hemos revisado, lo que nos muestran es que la escuela lo que nos da es la moral y la cívica. Aquí yo voy a decir menos y voy a dejar a Olga, que es quien más ha trabajado este tema, que diga más, pero la escuela trae a la vida cotidiana los valores fundacionales de la iglesia y del ejército. Eso es lo que nosotros hemos encontrado ahorita, ¿verdad? Es decir, por un lado, la escuela trae la moral, que es religiosa y fundamentalmente cristiana, y cristiana en este sentido de esta teología de la providencia que Olga señalaba. Y por otro lado, la escuela pone en escena y enseña la cívica, que es esta noción de ciudadanía, como un ejército disciplinado y obediente, ¿no? Entonces, te dejo para que complementes y con eso vamos a ir cerrando. No, en realidad aquí lo único que ya hicimos también con Amparo hace tal vez, creo que fue con motivo del bicentenario, el Instituto Nacional de Formación Docente en ese momento, porque todavía estaba el frente en el gobierno, nos pidió una publicación en torno a cultura y patriarcado, una cosa así. Y nosotros lo que hicimos fue una revisión somera, no puedo decir que fue sistemática ni muy profunda, pero sí una revisión de las reformas educativas que había tenido El Salvador, que hemos contabilizado 5 reformas desde 1887 hasta que no fue una reforma, la del Frente, pero le llamaron pues el nuevo plan de estudios, vamos a la escuela. El modelo de convivencia nunca cambió. Es decir, todas las reformas educativas que han habido en El Salvador han hecho reformas de tipo administrativo, ¿verdad? De tipo logístico. Eh,
el modelo de escuela que vivimos, y bueno, no es excepcional en El Salvador, sigue siendo el modelo de escuela que tenemos en el mundo, pues es el decimonónico, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues las raíces de esta nación cuya, digamos, idea de virtud está asociada a la moral y a la cívica, ¿verdad? Al comportamiento del buen ciudadano, y el buen ciudadano es aquel que obedece y que agacha la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues, no mucho más, estas fotos son interesantes, hay muchísimas, ¿verdad? Porque siempre hay la necesidad de emular el ejército en términos de, de vestimenta, de atuendos, de rituales, de formaciones, de disposición del cuerpo también, ¿verdad? Y todo eso es lo que nos está formando. Todos los lunes, ¿verdad? Eso no es extraño en Centroamérica, los lunes cívicos suponen una formación, un ritual, ¿verdad? Que nos recuerda que pues somos casi milicias, ¿no? Milicias nacionales. Yo creo que ahí lo podemos dejar y pasamos a la discusión. Ok, muchas Gracias. gracias, Amparo y Olga. Creo que a nivel global han dejado claro la perspectiva y el enfoque de su estudio. Vamos a complementar ahora con las participaciones de Esther y de Cecilia para que nos hagan sus comentarios. Comenzando con Esther, que va a ser la primera que va a presentar. Solo quiero presentárselas, valga la redundancia. Esther del Campo por favor, un momento. Yo me presento, Alex, no te preocupes. Perdón, adelante. Sí, bueno, perdón. Esther del Campo no, aquí está, es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y catedrática de Ciencia Política de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Ha sido directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales entre el 2012 y 2015. Es autora de numerosas publicaciones sobre política comparada, centradas en el análisis institucional de las democracias, especialmente en el ámbito de las políticas sociales y culturales. Así que, Esther, por favor, adelante. ¿Me oyen bien? Sí, Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Amparo y a Olga por la presentación. Sin ninguna duda, yo creo que lo primero que hay que hacer es resaltar la importancia del tema, porque en muchas ocasiones es cierto, y yo creo que ellos lo decían en el argumentario para el working paper que están realizando, y lo han hecho también en nuestra presentación, y es que efectivamente enfatizamos mucho los aspectos institucionales o las características de los regímenes políticos y nos fijamos mucho menos en los aspectos culturales, ¿no? Y en la importancia que tiene la cultura, y entiendo que la cultura política para las democracias y para la estabilidad, sobre todo, de las democracias. Entonces, me parece que es un tema muy, muy relevante. Pero bueno, yo quiero ser un poco provocadora y también a lo mejor lanzar algunas ideas y algunas preguntas, ¿no? que me han ido surgiendo. Yo creo que se ha entendido muy bien lo que ellas plantean como hipótesis. En el fondo, toda la importancia de la cultura política y la influencia que tiene sobre las democracias o sobre la estabilidad de las democracias, fijaros que ha sido ya de discusión relativamente, pues yo diría prácticamente desde las transiciones de los años 80, venimos discutiendo hasta qué punto la cultura política es determinante o no, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba, bueno, en realidad ya había terminado, porque miraba cuando preparé algunas notas para esto, que el libro de Howard Viarga, de Soul of Latinoamérica, El alma de Latinoamérica, que habla sobre la cultura y la tradición autoritaria, es del 2003. Pero fue un libro que tuvo mucho impacto en los autores también anglosajones, pero también latinoamericanos, que de alguna manera venían a plantear un cierto determinismo cultural, es decir, algunas características autoritarias, burocráticas, jerárquicas, que tenían que ver con el proceso de colonización, el legado autoritario, de acuerdo, de la conquista, pero además luego el desarrollo durante todo el siglo XIX de regímenes oligárquicos, pues de alguna forma generaron una cultura política autoritaria. Esto es algo que se ha ido repitiendo y cuando uno ve, por ejemplo, yo les doy a mis estudiantes la introducción del libro de Diamond
de Larry Diamond y compañía sobre Democracy in Developing Countries, vuelve a aparecer la cultura política autoritaria como una especie de legado. Entonces, me parece que es interesante, de alguna manera, plantearnos hasta qué punto estamos hablando de un determinismo cultural o, por el contrario, ese legado autoritario o esa cultura política autoritaria o esas pautas, patrones de socialización política autoritaria, pues efectivamente son, de alguna manera, acompañan e interactúan con algunos factores más estructurales, que no digo que tengan que ser abordados aquí, pero que creo que habría que dejar un poco claro si son condicionantes o determinantes, ¿no? El tema de la cultura política. Porque claro, a mí me parece bien la selección de, diríamos, de esas tres instituciones, la Iglesia, la escuela y el ejército, que de alguna manera condicionan la existencia de una de una cultura autoritaria, porque lo de política ahora puedo profundizar un poquito más, pero a mí se me ocurrían que, por ejemplo, en el fondo la familia también, sobre todo relaciones de acuerdo jerárquicas, eh, machistas, vamos a decirlo así, pues también generan una cultura política autoritaria, o relaciones de trabajo que también generan unos patrones de socialización autoritarios. Es decir, que podemos encontrarnos algunos otros, diríamos, mecanismos de socialización que efectivamente tienen esas consecuencias o que refuerzan las consecuencias que tiene la iglesia, la escuela o el ejército. Yo partía hay una cuestión que a mí en la presentación yo creo que queda más claro, que tanto Amparo como Olga se quieren enfocar a aspectos temporales más cercanos. Pero claro, cuando estamos hablando de cultura, primero habría que hacer una definición de qué tipo de cultura estamos hablando, quiere decir, porque claro, yo le he tirado para cultura política, pero seguramente ellas tienen una visión más amplia de relaciones sociales, ¿no? De valores. Ellas hablan de valores, hablan de cultura, de percepciones y de emociones, ¿de acuerdo? O sea, han dicho cultura, percepciones y emociones. Pero bueno, en resumidas cuentas, fijaros, si queremos hacer una mirada histórica, creo que hay que ser plenamente conscientes que todos los procesos de modernización también en Centroamérica fueron autoritarios. Y yo creo que esa es una cuestión que tenemos que pensar. Es decir, que hay, de alguna manera, un proceso de modernización estructural que conllevó, de acuerdo, patrones autoritarios. ¿Y qué esto qué significa? Pues que los sectores populares y el resto de sectores de capas medias fueron incluidos también de manera autoritaria. Es decir, no hubo una participación democrática, sino que hubo una inclusión autoritaria. Y esto de alguna manera hizo que también todos los dispositivos, y en dispositivos estoy hablando tanto de partidos como otro tipo de mecanismos de intermediación social, fueran autoritarios. Es decir, que en el fondo prácticamente el conjunto de la realidad social y todas las relaciones sociales que se dieron en un marco de acuerdo jerárquico, de dependencia, de subordinación, de dominación, que a mí me ha parecido muy interesante cuando hablaban de dominación. Todo esto acompañado, a mí se me ha ocurrido, si vamos al momento histórico más contemporáneo, de desigualdad, de violencia, de crimen organizado, de violencia incluso ejercida por el propio Estado. Es decir, me da la impresión de que efectivamente creo que hay una primera cuestión que yo les haría y es que tendrían que hacer algún tipo de acotamiento temporal. Pero es difícil en el tema, porque lógicamente todos sabemos que la cultura política es es un proceso gradual, ¿no? Y por lo tanto es un proceso difícil de acotar en unas décadas determinadas, sino que más bien es un proceso de largo aliento. Quizás, una vez acotado un poco qué entendemos por cultura, cuáles van a ser los países, que parece que queremos realizar un estudio exhaustivo sobre todos los autores que han trabajado en distintos países, creo que también en esa distinción entre cultura, percepciones y emociones, yo creo que tienen que reducir un poquito, ¿no? El scope del trabajo. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque creo claramente que no están trabajando con los aspectos cognitivos de la cultura política. En el paper, en el primer documento que se nos envió, además de un listado de libros, ¿no? Para poder trabajar y poder realizar ese estado de la cuestión, se hablaba también de bases de datos.
sobre percepciones de los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Y encuestas de opinión. Pero claro, ¿hasta qué punto, si nos centramos en un análisis cognitivo, estamos intentando dar respuesta a efectivamente que existe un patrón cultural autoritario? Habría una segunda dimensión en cultura política que es la dimensión afectiva, que tiene que ver fundamentalmente con las percepciones. Yo creo que quizás ese es el nivel meso, ¿no? En el que ellas, pero estoy interpretando, ¿eh? No lo tengo claro. Y luego habría una tercera dimensión que tiene que ver con el componente evaluativo, que me da la impresión de que no van a avanzar ese componente evaluativo de cómo los ciudadanos centroamericanos en cada país valoran las instituciones o valoran a sus líderes, etcétera. Una posibilidad distinta puede ser en torno, es decir, intentar establecer algunos elementos que podrían articular una sociedad democrática como la confianza, la igualdad, la libertad, y entonces a lo mejor trabajar en torno a cómo esos ciudadanos perciben ese tipo de valores. Pero bueno, claro, va a depender mucho y vuelvo a decir aquí, del tipo de metodología que ellas utilicen para el trabajo. Mm, ¿Y por qué incido en esto? Porque de nuevo, fijaros que el texto que estaban mencionando, el primero que han mencionado, con respecto al tema del papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un texto que intenta hacer una transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Por ser provocadora, mirar, quiero citar a un autor que no cito mucho, pero que era uno de mis autores preferidos, hasta que fue secretario de Cultura de Cristina Fernández de Kirchner, que es Pepe Nun, que no sé si les suena a ustedes, quizás a los más mayores sí. Y Pepe Nun contaba algo muy entretenido en una entrevista que le hacía a María Estela Svampa y, y entonces contaba un poco sus años, porque él hizo la tesis en Sciences Po, que le dirigió además luego a Alain Touraine, y contaba que en una de las primeras sesiones Alain Touraine tuvo una intervención en torno al papel de las Fuerzas Armadas y el autoritarismo en América Latina y cómo el ejército efectivamente. Entonces Pepe, él decía, bueno, Touraine hablaba 3 sesiones seguidas y luego nos dejaba apuntarnos en una hoja y luego a la cuarta sesión hablábamos los demás. Dice, nos apuntamos dos, Fernando Enrique Cardoso y yo. Dice, Fernando Enrique Cardoso ya era un político, entonces estuvo tibio, dijo 2 cositas y nada. Y Pepe dijo, yo voy a provocar. Y entonces le digo, ojo, que el ejército no tiene por qué tener solamente un papel autoritario y represor. Creo que esto tenemos que entenderlo. Y entonces Pepe escribió a partir de ahí un artículo que se llama Latin American Phenomenon, The Middle Class Military Cup. Es decir, voy otra vez a lo que quiero plantear. A veces el papel del ejército, o por lo menos como se ha comportado en América Latina, también ha sido diríamos, una escalera de movilización social ascendente en algunos países. ¿De acuerdo? Por eso digo que es tan importante de circunscribir temporalmente el objetivo del estudio, porque claro, si no, estamos hablando, no siempre el ejército se comporta igual, no siempre el ejército, de acuerdo, está utilizado por el poder para reprimir, aunque puedo estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho sobre El Salvador, ¿eh? Estoy de acuerdo, de hecho, pero creo que esto es importante definirlo. Y por no sé si terminar, a ver, a mí me parecía importante, de nuevo, intentar entender, porque como hemos dicho, los cambios culturales son cambios bastante graduales, entonces hay que intentar entender por qué a veces se produce ¿no? una cierta estabilidad en ese posicionamiento que tienen los actores y los pueblos con respecto a los procesos que se están dando, a los procesos políticos, sobre todo me estoy refiriendo. Y entonces, lo que los estudios de cultura política desde Ingleham en adelante nos dijeron es que había un comportamiento cultural subyacente, es decir, que había una especie de masa subyacente, ¿no? Y de valores subyacentes que nos habían impregnado y que efectivamente eso, de vez en cuando, ¿no? Como los volcanes, por decirlo así, de vez en cuando se producían erupciones que tenían que ver efectivamente con determinadas experiencias. Entonces, bueno, yo creo que por resumir un poco mi planteamiento, creo que el planteamiento es muy original, creo que es interesante.
a mí me gustaría una cierta delimitación conceptual y temporal, es decir, para saber con mayor claridad de qué estamos hablando cuando decimos cultura. Por ejemplo, otra opción podría haber sido hablar de política cultural, pero eso es otra cosa. Entonces, o por ejemplo, escuchando a Amparo y siendo ella una especialista en temas de comunicación, la comunicación y sobre todo en el caso del buquelismo, clarísimamente la comunicación política, el uso de las redes sociales como un mecanismo de socialización autoritario, como ese dispositivo, ¿no?, de socialización autoritaria es fundamental. En ese sentido, habría que concretar un poco más a qué se van a dedicar. Es decir, porque es demasiado amplia a mi juicio, ¿eh? O sea, es una tarea brutal porque además, bueno, pues no sé cuántos libros se están mencionando, pero seguramente 50 o 60 libros, ¿no?, que ellas han identificado como para utilizar y para realizar ese avance teórico metodológico. Y bueno, poco más, muchos ánimos con la tarea. Te agradecemos mucho, Esther. Creo que ha sido muy importante algunos temas que has levantado. Para terminar esta primera parte, antes de pasar al debate, que nos interesa mucho también escuchar a todos, le daremos la palabra a Cecilia Güemes. Ella es profesora de Ciencia Política y vicedecana de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente también es investigadora asociada de la Fundación Carolina. Es cofundadora del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración Pública, Administración y Políticas Públicas y fue investigadora también en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales CEPS, entre otras cosas. Sus líneas de investigación son confianza, políticas públicas y cambio social. Así que, por favor, adelante, Cecilia. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Me voy a sumar a las felicitaciones que dio Esther y a muchos de los comentarios que ella fue planteando porque coincido en casi todos los postulados que plantea. Entonces, lo primero, también con las autoras o con las coordinadoras de esta iniciativa, comparto, para empezar, la frustración que genera, sobre todo cuando uno viene de América Latina, los círculos viciosos explicativos. El problema está en que no tenemos esto. Vale, y entonces estamos como condenados a esta cosa de un círculo explicativo de lo que nos falta, ¿no? Y de lo que no podemos hacer y de la condena. Y muchas veces todos los estudios culturales se plantean desde los lugares exitosos, ¿no? Y de la contraposición del lugar exitoso con el lugar fracasado. Esto es lo de Putnam con el capital social. El norte de Italia es súper exitoso, el sur es súper fracasado. Y los países nórdicos son los exitosos y el resto no. Entonces, esto genera mucha desazón, mucho desánimo. Entonces, comparto eso que estaba en el aire cuando planteaban inicialmente, que es la frustración con ese tipo de abordajes, que en el fondo es muy europeo y parte del éxito que tienen algunas realidades y de algunos vectores que no cuentan otras. Y Esther hablaba de las dimensiones estructurales para sumar a las culturales o el diálogo entre dimensión cultural y estructural, y yo voy a agregar una más que es la política. Yo creo que las políticas públicas también van construyendo las realidades culturales. Digamos, eso lo he trabajado con la confianza social, no de una manera directa o lineal, sino de una manera mucho más subrepticia. Es decir, la manera en que se enuncia en una política pública, los instrumentos de política pública que se eligen utilizar no son neutrales. Eso también va construyendo un tipo de cultura. Entonces, creo que además de hacer dialogar lo cultural con lo estructural, también estaría bueno hacerlo dialogar con las políticas públicas y el rol que cabe a quien formule y diseñe una política pública, a los instrumentos que elige, cómo va configurando las dimensiones culturales. Asimismo, otra de las cuestiones que me surgía cuando las escuchaba comentar, ustedes hablaban de las especificidades de cada país de Centroamérica. Bueno, yo voy a dar el paso al revés, que es la generalidad del problema que están tratando, que va más allá de Centroamérica o de algunos países de Centroamérica y que se vincula con toda América Latina, que tiene que ver con el autoritarismo en la dimensión cultural, pero también con hay un autor que es Mauricio García Villegas, colombiano, que escribió un libro que es muy, muy, muy buena, me gusta mucho, que se llama El viejo malestar del nuevo mundo, que fue hace un año o dos, lo presentó, y él plantea esta idea general de las emociones tristes en América Latina y esta desazón, y lo explica muy bien con un ejemplo que distingue a los europeos de los latinoamericanos. Los latinoamericanos, él dice, siempre se preguntan, ¿usted sabe con quién está hablando? Y esta idea de usted sabe con quién está hablando es autoritaria. En cambio, el europeo dice, ¿quién se cree usted que es cuando está enojado?
Entonces, la variación que hay es, ¿quién cree usted que es? Porque parten de un igualitarismo, digamos, es muy distinto del, usted sabe con quién está hablando, que parten de una relación más vertical. Entonces, con esta idea que él expresa de la diferencia entre sociedades que son más igualitarias y sociedades que son más verticalistas, él habla un poco de lo que hace común a toda la historia de América Latina. Entonces yo creo que parte de la preocupación que tienen está muy bien enfocada en Centroamérica y en países concretos y en las realidades concretas. También yo lo enfocaría como un problema generalizado en América Latina y que tiene que ver con la historia, como decía Esther, con una historia que puede uno rastrearla desde la colonia, como hacía el antropólogo escolar mexicano, cuando hablaba de cuál es el rastro y por qué tenemos esos vicios y virtudes mexicanos. Él planteaba que también, Marcelo Escolar, que también se le podían aplicar al resto. Entonces, creo que ahí hay un tema de cómo se construye la idea de cultura política, dónde ponemos el punto de inicio, que es lo que planteaba antes la profesora del campo, que creo que también es interesante. Ahí plantearlo, decir, bueno, acá hay mucho, voy a empezar desde acá y por esto, pero coincido en que hay una cultura que puede tener que ver con la colonización, puede tener que ver con el tipo de relaciones formales e informales que se fueron trazando, como decía Escalante, digamos, bueno, y Mauricio García Villegas parte de lo mismo, pero hay que hacerse cargo de ahora, de la realidad, y hacerse cargo de la realidad supone mirar también las políticas públicas de los últimos, o sea, 50 años, como planteaban ustedes también dentro de los hitos. Y luego hay otra cuestión que usted lo planteaba en términos provocadores, y yo creo que también es interesante plantear, que hablaban ustedes de la certidumbre, de la importancia de la certidumbre. Yo creo que la importancia de la certidumbre es generalizada y universal, y no es mala en sí misma. Es la idea que da lugar al contrato social en Europa y que nosotros en América Latina también de alguna manera incorporamos en la construcción de nuestro Estado, porque la certidumbre es una necesidad vital, digamos, para poder operar. Entonces, acá yo no lo pondría en términos negativos, sino en que esa necesidad de certidumbre es la que demanda la mayoría de la ciudadanía en América Latina, y por eso justifican violaciones a derechos humanos o modelos autoritarios, o tienen ese regustito imaginario sobre lo que antes fue mejor, como lo planteabas, Amparo, al principio decías, bueno, hay como un deseo de volver a lo anterior, aunque lo anterior era malo, pero era seguro, ¿no? Que en realidad hay una retroutopía, que no es real, porque eso nunca fue seguro, ¿no? Pero esa necesidad de certidumbre que late, yo no la pondré en términos negativos, sino como un anhelo que han tenido siempre los latinoamericanos de que las cosas funcionen, de que alguien discipline el juego y de que las cosas sean más o menos predecibles, ¿no? En nuestras interacciones cotidianas. Digamos, ahí me acuerdo también de Tony Judt, que tiene un libro que se llamaba Algo va mal, que él compara las democracias con los autoritarismos y habla de cómo las derivas, y él dice, bueno, en los autoritarismos todo está mal, pero por lo menos los trenes funcionan. El horario de los trenes llegan a puntuales, ¿no? Entonces, esa necesidad de certidumbre para burlarse irónicamente de todo lo que va mal en el mundo occidental, ¿no? De que ahora parece que ni siquiera los trenes funcionan y no sabemos a qué hora llegan. Entonces, la necesidad de estas microcertidumbres son muy importantes y no se deben desmerecer, porque en la vida diaria de las personas, eso es lo que te da, digamos, el día a día. Y luego, cuando hablaban del ejército, yo me acordaba también de un texto que leí de una autora, que él estuvo buscando, ahora les mando el link, una autora griega, que habla de cómo Amanecer Dorado en Grecia, digamos, fue a las barriadas populares y a las que aspiró y a las que miró fue a las mujeres. ¿Por qué? Porque les decía, ustedes mujeres cuiden a sus hijos de los inmigrantes que violan, matan, roban, digamos, cómo activó en las mujeres políticas muy de extrema derecha, digamos, en Grecia, apelando al mito fundacional griego, que son las diosas guerreras. Entonces, también ahí estaría bueno, ya que están trabajando cultura, ¿cuáles son los mitos fundacionales que existen en nuestros países? En el caso de Grecia era muy claro, la mujer, Palas Atenea, no sé, las distintas mujeres, las diosas que hay, son protectoras, ¿no? Y cómo estas extremas derechas activan ese rol que están los arquetipos, ponerlo en términos, no sé, más psicosociales, que están en las sociedades. Entonces, eso también me parece interesante, ya que van a dialogar con distintas piezas. También me parece muy interesante lo que planteaban hacia el final sobre cómo se construye el otro, quién es el otro. Y también me parece interesante que se analice la evolución de ese otro. Digamos, cómo esas fronteras de quién está dentro y quién está afuera, decías, Amparo, no existe una afuera, digamos, esto que planteabas de no hay afuera, ¿no? Pero yo creo que siempre hay una idea de pertenencia y de referencia de los grupos
que se va construyendo normativamente y que a veces es más o menos abarcativo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es importante. Dentro de cada sociedad, digamos, ¿quiénes están dentro? Los indígenas estaban fuera, ¿no? Decían ustedes, no estaban dentro, pero de repente sí están dentro. ¿Pero quiénes están fuera? Los pobres, las élites, las castas. Es como esa configuración variable en el tiempo que va evolucionando según quién asuma y quién la tome en el relato, es interesante, me parece, la construcción de los otros, porque esos sentidos de pertenencia son los que articulan la convivencia posible. Si los otros son los que están afuera, con esos otros no puedo vivir, a los otros hay que combatirlos, a los otros hay que transformarlos, a los otros hay que cambiarlos, ¿no? Entonces, es muy difícil también, para mí pensar, por ejemplo, el pluriculturalismo, digamos, o el multiculturalismo en sociedades latinoamericanas, no solo centroamericanas, digamos, justamente porque no tienen resueltas muchas otras cosas previas, ¿no? Este vivir con la diferencia, con la divergencia. Y tengo muchas más cosas que iban saliendo, pero me recordaba cuando hablabas de lo de Funes y de las mujeres, ¿no? Esto desde Berlusconi, digamos, el héroe italiano, digamos. Entonces creo que también muchas de las cuestiones no son específicas, sino que también son comportamientos generalizados de otros espacios, ¿no? A Berlusconi se lo festejaba, a Maradona lo mismo, por tener muchas mujeres, digamos, esta idea de que es machista, que es de dominación, que, bueno, que estaba presente también en lo que iban planteando. Y después también cómo estas prácticas que iban contando de permanencia del autoritarismo también pueden ser resistidas. Eso a mí me daría como un alivio que el texto terminara pensando en estrategias de resistencia, de cómo se cambia esto, porque si no, volvemos a reproducir ese círculo. Todo está mal y todo va a ir peor y nada se puede cambiar, ¿no? Que a mí eso me espanta bastante porque es como, bueno, apaguemos la luz y vamos, no, digamos, es como lo que decías de la fuga, ¿no? De la cantidad de gente que se está yendo cuando definías lo de fuga, no solo caos, sino fuga. Entonces, creo que además de las prácticas de permanencia del autoritarismo, pensar en prácticas de resistencia. Hablaban de participación, por ejemplo, de estrategias de participación que desafiaban la estructura autoritaria de la escuela, ¿no? Y la toma de decisiones en una escuela. Creo que eras tú, Olga, la que planteabas de alguna manera eso. Entonces, bueno, ¿qué iniciativas, qué brotes verdes hay que permitan pensar en prácticas que sean de resistencia al autoritarismo y por donde convendría al menos prestar atención? Y me quedo ahí para que podamos seguir hablando. Muchísimas gracias, Cecilia. Creo que de nuevo han salido cosas nuevas en cada intervención. Antes de pasarle la palabra brevemente nuevamente a Amparo y a Olga, a mí me gustaría que no lo plantee hablar, presentarles formalmente a Olga. Olga es directora de la Maestría en Política y Evaluación Educativa de la UCA y docente e investigadora del Departamento de Educación. Es licenciada en Teología, maestra en Educación Social y doctora en Filosofía. Sus líneas de investigación cruzan los campos de la historia de las mujeres, la educación y la política educativa. La tesis doctoral de ella fue publicada por UCA Editores, que se llama Mujeres en Público, el debate sobre la educación femenina entre el 1871 y 1889. Con esta, hoy sí, con la presentación de las cuatro, me gustaría, no sé si tienen una reacción inicial, Amparo y Olga, para luego pasar, seguramente la gente, que yo Ujú. mismo tengo unas ganas de intervenir, así que seguramente varios, así que adelante. Bueno, quizá, así muy rápidamente, bueno, muchísimas gracias tanto a Esther como a Cecilia por los comentarios, por las provocaciones. Bueno, hemos tomado nota y además seguramente vamos a volver a la grabación para volver a escuchar Seguro, y seguro. de verdad, es decir, a revisar un poco más. Em, a ver, ahorita se trata de tomar nota, pero además quizá también de señalar que ahorita la idea de este working paper es identificar qué es lo que ya se ha estudiado para después decidir hacia dónde habría que empezar a estudiar que no se ha hecho, ¿verdad? Entonces, no tenemos todavía la respuesta de qué es lo que ya se ha estudiado, pero quizá la decisión de las instituciones que hemos agarrado es donde nosotros vemos mayor claridad que hay trabajos que reflexionan en el ámbito de la cultura en efecto tal y como la estamos entendiendo que tiene que ver en este caso con este ámbito de lo simbólico de la construcción identitaria colectiva. Eh,
Pero bueno, pero vamos a revisar, por ejemplo, también qué estudios hay vinculados al tema de la familia en los distintos países de Centroamérica. Y luego hay cosas que no se han estudiado, pero que son geniales para poder estudiar, como por ejemplo lo que decía Cecilia, de los mitos fundacionales de los distintos países de la región. Recuerdo un estudio muy pequeño que hizo este crítico literario hondureño, que ahorita se me va el apellido, yo recuerdo que el nombre es Héctor, creo que es Héctor Leiva, donde Héctor Leiva estudió el mito de construcción de los himnos de Centroamérica. Entonces, a través de los himnos y de las interacciones que distintos usuarios de cada país tenían con los himnos en YouTube, Héctor Leiva trata de reconstruir estos mitos fundacionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, Héctor descubrió que había un mito que era común en la región vinculado a que todos creemos que nuestro himno es el segundo más hermoso después de la Marsellesa. Bueno, pero él va haciendo como una reconstrucción de eso, pero en general, digamos, hay muchas cosas y yo creo que eso es lo emocionante de esta región, que todavía hay mucho que falta por trabajar. Entonces, bueno, yo creo que no solamente nos han acotado y nos han señalado cuestiones para nuestro estudio, sino para la agenda que viene, que yo creo que eso es emocionante. Gracias. Olga. Gracias, Alex. Bueno, yo también agradecerles mucho la atención con la que escucharon estos primeros apuntes o primeras aproximaciones. En realidad son primeras aproximaciones que venimos trabajando desde hace como 5 o 6 años, ¿verdad? Con ejercicios como de tratar de leer lo que está pasando, obviamente en nuestro país, pero no podemos pensar El Salvador desconectado de la región centroamericana. Entonces, en ese sentido, pues nos hemos atrevido a pensar Centroamérica. Em, yo creo que, pues sí, generalmente cuando se hacen este tipo de presentaciones, pues también hay como una lista de deseos, ¿verdad? De todo lo que quisiéramos meter y todo lo que quisiéramos contrastar, vamos a tener que acotar definitivamente. Em, y yo quisiera quedarme nada más con el tema este que decía Cecilia al final, el tema de las resistencias, porque yo sí creo que si algo puede la academia, puede que no pueda transformar mayor cosa. No ese es el trabajo de la academia, sino más bien tratar de dar razones, motivos para el desmontar ideas, prejuicios que se están viviendo, ¿no? Y darnos razones para la esperanza también. Entonces, en ese sentido, creo yo que también hay yo lo estaba notando acá mientras te escuchaba, pues sí, el estudio este tiene una intención de entender tal vez desde otra perspectiva el fenómeno del autoritarismo para ver si podemos realmente tener un punto de inflexión para revertirlo, ¿no? Para transformar. Obviamente estamos pensando desde el paradigma de transformación cultural de esta antropóloga Riane Eisler, que ha tenido mucha, digamos, mucha influencia en este tema de concebir nuestras sociedades básicamente en dos grandes espectros, el espectro de dominación versus el espectro de colaboración. Entonces, en la medida en que nos acercamos a este modelo más de colaboración, pues hay más participación, más confianza, toma de decisiones en consenso. O sea, obviamente son tipos ideales, ¿verdad? Pero que para nosotros pueden darnos algunos parámetros o criterios de evaluación que nos permiten entender qué es lo que está pasando. Y repito, tal vez por la parte más de docencia y de educación, tenemos que ver en que en la cotidianidad se está alimentando esto. Es decir, si hay políticas, si hay decisiones macro, se sostienen porque todos los días estamos tomando decisiones de manera autoritaria. Entonces, yo creo que no podemos perder de vista la cotidianidad, ¿verdad? Esa interacción y esas relaciones diarias. Obviamente la familia, nos movimos con estas tres instituciones. ¿Por qué? Porque son las tres instituciones que intencionadamente lo están haciendo. O sea, la escuela, se supone que la escuela es la responsable, está preparada pedagógicamente para hacer una apuesta contracultural y no lo está haciendo.
¿verdad? Las iglesias tienen también una intencionalidad clara. Las familias no tienen intencionalidad en ese sentido clara, es decir, no hay escuelas de familia, ¿verdad? Que le digan cómo se debe ejercer la socialización. O sea, no son profesionales de la socialización, las familias. Obviamente ahí está el proceso, gente que se está formando pues a partir de estas tres instituciones. Por eso nos hemos concentrado en esas instituciones, pero sí, el tema de los espacios de trabajo, pues sí, también, ¿verdad? Pero sí, nos va a tocar acotar. Pero mil gracias por provocarnos estos pensamientos y esperamos poder, pues también presentarles el paper ya final para seguir la discusión. Gracias, Olga. Si quieren, pasamos a la segunda parte de este webinario, que es igual de importante que el primero, y es escuchar, entrar a un debate con la gente que ha escuchado, ¿no? Así que está abierta, simplemente levanten la mano, yo voy a ver si aparece acá la manito y ahí vamos dando la palabra. Así que por favor, quien quiera comenzar a animarse, está disponible. Eh, siempre están tímidos al inicio, me parece, eso es así. Bueno, mientras se animan, yo tengo, quizás para darle más de contexto al paper y a la discusión, ¿no? Este tema, en el proyecto, quisimos ahondar en este tema y encargar un working paper porque en todas las discusiones previas de los países, pero también en la literatura sobre, como bien se ha dicho aquí, sobre la crisis de la democracia en Centroamérica, aparece que uno de los factores que explicarían el retroceso democrático o la erosión democrática en Centroamérica es el autoritarismo. O sea, claro, cada quien lo entiende, lo ve de distintas maneras, y es por eso que dijo, bueno, si hay una percepción de que el autoritarismo es uno de los factores que explican este retroceso democrático, hay que estudiarlo. Y por eso lo tenemos acá. Yo, dicho esto, a mí sí, yo quiero plantear, no sé si es provocación o no, la ventaja que como no soy sociólogo ni politólogo, sino que más bien economista y cada vez menos, puedo decir algunas barbaridades. La primera es, en los estudios que se han hecho desde el punto de vista de las élites, del capitalismo, de ahora el extractivismo en Centroamérica, lo que ha salido, y es interesante, es que desde el Estado con las élites practican, coinciden en las prácticas autoritarias en los territorios, por ejemplo, ¿no? ¿No? Para reprimir a los movimientos sociales, ¿no? Con el discurso, lo que aquí se ha dicho, y entonces ahí entre los territorios y los liderazgos sociales hay una lectura que dice que en realidad el retroceso democrático se debe a que las democracias en Centroamérica o los procesos de democratización, porque hay un debate también que se hicieron desde arriba y se hicieron por gente que no cree en la democracia. Es decir, algunos le llaman democracias desde arriba, otros le llaman democracias autoritarias, pero de nuevo, ahí está el tema, ¿no? O sea, si yo impulso un proceso democrático y no creo en la democracia, sino que mis valores son autoritarios, yo impulso una forma de democracia que es autoritaria. Entonces, ahí hay toda una línea y eso lleva, en mi opinión, a releer, que ya también lo estamos haciendo en otros ámbitos, a lo que veamos, a reinterpretar la lectura que se ha hecho en Centroamérica sobre las transiciones democráticas, ¿no? ¿Cómo se hicieron? ¿Quién las hizo? ¿Y bajo qué lógica se hizo? Porque lo que está resultando... Y esto me lleva a un tema que a mí sí, francamente, me inquieta y es el rol de los actores sociales. Esta lectura yo la comparto y estamos de acuerdo, pero yo me pregunto, ¿pero qué pasó con todos aquellos que supuestamente habían cambiado de cultura política? ¿Qué pasó con los exguerrilleros o los progresistas que en los 70, en los 80 murieron, pelearon, ¿no? Por una nueva sociedad, ¿no? Supuestamente que lucharon contra los militares, contra la iglesia tradicional, pero esa misma gente, 30 y 40 años después, apoya a Bukele.
O sea, ahí hay un tema que no me calza. O sea, o sea, no es que esa gente no vio digo, no es que esa gente siguió dogmatizada. Hubo un cambio cultural ahí, político, no sé. Pero de repente, y ahí es donde yo creo que entra lo que ya salió otros juegos, ¿no? Otros factores subyacentes, ¿no? Es decir, estoy tan decepcionado, ¿no? Que yo, bueno, pruebo otra cosa. Pero no tiene que ver con mi formación política, cultural, porque ya mi formación cultural yo la tengo clara. No sé si me explico, para ciertos sectores. Entonces, ¿cómo se explica? Y ahí una pregunta que hacía, una reflexión que hacía Jorge Vargas del estado de la región de Costa Rica en un seminario que tuvimos en Madrid, creo que es relevante. Decía, una cosa a la que habrá que estudiar si queremos avanzar y entender esto es cuál es el momento o cuáles son los factores que hacen ese cambio en las personas para decidir cuándo apoyan a un demócrata o a un autoritario. O sea, ¿qué es ese punto donde lo lleva y dice, ok, yo creo en esto, pero voy a apoyar a esto otro? ¿No? Creo que hay un tema que tiene que ver con, no sé si eso es cambio de cultura o un cambio de estrategia política o lo que sea, pero bueno, creo que hay un tema del comportamiento de actores que hay que ver. Y eso termino con lo internacional. Ha habido una discusión en Centroamérica eh, con el tema del excepcionalismo centroamericano, ¿no? O el excepcionalismo latinoamericano que siempre surge. Y ahora, hasta hace poco, habían dos corrientes. Una que decía, en realidad, en términos de crisis democrática, Centroamérica no es excepcional, ¿no? Sino que es parte de esta gran tendencia global, ¿no? Que tiene que ver con erosión, eh, con retroceso, etcétera, etcétera. Que al fondo lo que está diciendo es que te responde a temas generales, a tendencias generales. Y en parte es cierto, ¿no? Y esto está cuestionando inclusive la relación, por ejemplo, entre capitalismo y democracia que hasta ahora se nos había vendido, ¿no? Y entre más moderna hay una sociedad, es más afín para la democracia. Resulta que ahora en el mismo Estados Unidos y Europa tenemos, siendo países más igualitarios, más, etcétera, tienen problemas similares. Y ahí yo recuerdo lo que lo que dice un profesor de aquí de la Universidad Loyola, que él dice, bueno, en este sentido, América Latina viene del futuro, ¿no? O sea, todo lo que está pasando, muchas cosas en Europa con respecto a la democracia, en realidad nosotros ya las tenemos desde hace rato y ya estamos lidiando con ellas desde hace rato. Y de repente ahora se descubre que en Estados Unidos también hay temas de machismo, hay temas de autoritarismo, hay temas de etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo internacional, ¿dónde colocamos lo internacional en esta discusión? Ese es mi punto, ¿no? Creo que es absolutamente fundamental hacerlo, ¿no? Porque, porque si uno revisa Centroamérica, y con esto termino, claramente la crisis democrática de Centroamérica no comienza con la llegada de Trump, ni la de América Latina. O sea, ya nosotros lo estamos estudiando y aquí esta crisis viene desde la primera década de este siglo. Si lo poner simbólicamente con el golpe militar en Honduras, 2009. En 2009 no había una crisis global de la democracia, pero Honduras y Guatemala y los otros ya estaban metidos en esta crisis. Entonces, y ahí está el tema cultural. Entonces, ¿cómo juega? Si para ustedes, si ustedes quieren, para plantearle de otro modo, esta dimensión cultural, la cultura internacional con respecto a la local y a la nacional. Creo que hay otro tema que es interesante. Pero bueno, para que vean que estos temas son absolutamente complejos y que en el futuro los vamos a tratar desde distintas perspectivas, por ejemplo. Pedro, no sé quién, alguien más, no tengo, pero si hay alguien que quiera participar, por favor, adelante. Sí, Olga y Andrés Palma tienen la mano arriba, entonces Adelante, yo Gracias. los veo, por favor. No, Andrés, no, solo para complementar esta lectura que estás haciendo de quiénes fueron los que apostaron por la democracia, ¿verdad? Es decir, en el siglo XIX, y lo digo porque varios de los historiadores que hemos trabajado periodo del siglo XIX, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que si bien es cierto, se apoyó la república, ¿verdad? El liberalismo económico, el liberalismo político, eh,
Yo trabajé, por ejemplo, desde la perspectiva de género, un texto que se llama Coquetas, ociosas e inclinadas al baile, que es una lectura que hacen periodistas liberales, ¿verdad? De toda América Latina y españoles, haciendo crítica a la salida de las mujeres al espacio público. Entonces, ¿hasta dónde se ha comprendido la noción de democracia? ¿Verdad? Desde el momento en que se funda el Estado salvadoreño. Entonces, creo que siempre nos vamos a tener que ir un poco más atrás, ¿verdad? Y tener eso de fondo. Y afortunadamente hay, creo yo, una buena cantidad de estudios que han explorado este tema también en aspectos culturales desde la fundación del Estado salvadoreño, pues que es reciente si la comparamos con otros, ¿no? Pero sí, es interesante. Gracias, Alex, por eso. Gracias. Andrés Palma, por favor, adelante. ¿Escuchan bien? Sí, adelante, Andrés. Bueno, no, primero darles las gracias por la exposición del trabajo y también las preguntas. Creo que han sido muy pertinentes y muy esclarecedoras. En particular para mí, porque, bueno, yo soy costarricense y la experiencia que tengo de conocer al ejército para mí es como muy nueva, ¿verdad? Y es a través de leer un poco de la experiencia centroamericana principalmente y pues trato de comprender todavía cómo funciona un poco esto. Ahora, yo quería agregar algo con respecto a lo que dijo en un inicio Esther, ¿verdad? Es como pensar el autoritarismo cuando se ve la génesis de las repúblicas centroamericanas, el autoritarismo estuvo presente en todo momento, ¿verdad? La forma en que se integran esos otros diferentes en las repúblicas centroamericanas siempre fue de una forma autoritaria. Entonces, ahí el reto es dónde hacer el recorte temporal, ¿verdad? Para que no sea como ahora, hay que irse casi 400 años atrás, ¿verdad? Si vamos al tiempo colonial, ¿verdad? Pero también lo que mencionaban sobre los aspectos estructurales, creo que sería importante tomarlo en consideración para hacer los recortes más relacionados a la historia nacional salvadoreña, tengo entendido que es ahí donde van a centrar su mayor atención. Y tal vez estaba pensando sobre una noción que honestamente no la manejo como tal, pero supongo que es algo que sería interesante ver con respecto a toda esta discusión y es sobre el concepto de biopolítica, ¿no? Porque también a través del autoritarismo la idea es crear un disciplinamiento y sujetos específicos, ¿verdad? Y estas tres instituciones que ustedes están analizando creo que son muy aptas para ver justamente la creación de sujetos y de una disciplina en particular, ¿no? Entonces sería importante tal vez incorporarlas en ese sentido, pero nuevamente les felicito por un muy buen trabajo y deseoso de leer el paper cuando sea publicado. Gracias, Andrés. Vale la pena informarles de que el texto, todos los papers que hemos pedido son hasta donde se pueda abarcar los 6 países del proyecto, ¿no? Que incluye Panamá. Claro, cada paper lo va a hacer, ya veremos en otros webinarios, atendiendo a las especificidades, a las especialidades y a la información disponible, ¿no? Pero hasta donde sea posible, queremos abarcar la mayoría de países, ¿no? En este caso, El Salvador obviamente ha sido que se ha puesto por ejemplo, como ejemplo. Pedro, por favor. Sí, bueno, yo solamente quería añadir una cosa a las dos preguntas que ha hecho Alex, que yo también las tenía, ¿no? ¿Quiénes son los actores que pueden generar una cultura diferente? Y luego, ¿hasta qué punto es un problema exclusivamente centroamericano? Yo, que soy parte del clúster salvadoreño de esta red, he leído con espantado que en España resulta que ahora nuestro principal problema, según las encuestas a los ciudadanos, es inmigración, que es una barbaridad, ¿no? Una idea generada. Eh, entonces, bueno, me sumo a las preguntas de Alex, pero quería añadir una implicación que me parece que este tema, que es un tema crítico para entender la situación de Centroamérica y también de otras regiones del mundo, eh, hay un tema de cierta actualidad en la región que es la penetración de China y Rusia en determinados espacios centroamericanos, que es una cierta novedad. Y, y entonces el discurso que justifica
o que acompaña esa entrada está muy ligado a esta percepción cultural del autoritarismo, ¿no? Se construye sobre bases muy parecidas a las que nos exponían Amparo y Olga, o sea que tiene una implicación externa o de la relación de Centroamérica con actores externos que me parece fundamental, ¿no? Quería apuntar ese elemento. Gracias, Pedro. Cecilia, por favor, adelante. Sí, cuando lo escuchaba a Pedro pensaba en Milei, ¿no? Que destacaba en los últimos días China como ejemplo a seguir, un presidente que se define como anarcoliberal y anticomunista, pero sin embargo hablaba de cómo todo en China funcionaba, ¿no? Entonces esa como problema para encajarlos, las cuestiones esta, y me hace acordar también a otro tema que quería plantear y me olvidé de decirlo antes, que también es muy de Milei, pero también de Bukele y de otros, que es esta idea de tenemos que atravesar el valle de lágrimas para llegar a lo que realmente el destino, ¿no? Que nos toca y ese brillo y ese paraíso, que es una cosmovisión muy religiosa, digamos, que hay detrás de todo esto, pero no me preocupa tanto eso, esa teleología que hay, sino la aceptación por parte de la ciudadanía, porque el autoritarismo supone, como diría Weber, no solo la capacidad de imponer, sino la capacidad de los otros de asumirlo como propio. Entonces, a mí me preocupa mucho en Argentina que la gente esté tan desesperada o tenga esa cosmovisión o esa cultura o esa idea o esa disposición emocional a aceptar todo va a ir mal, pero no importa, va a ser un tiempo, porque luego vendrá el paraíso, digamos. Entonces, creo que eso también forma parte de un análisis, digamos, del autoritarismo que sería interesante. Sí, gracias, Cecilia. ¿Alguien más que quisiera participar? Si me Eh, dejas, Alex, un minuto, ¿puedo? sí, por favor, adelante. Era un poco y a la luz un poco de lo que planteaba ahora Cecilia, y decía también eh, Palma, me parece, Andrés, el tema a ver, yo creo que, fijaros, y volviendo al tema de la cultura, es decir, la cultura es algo más estable, ¿no? La cultura política a lo largo del tiempo. Otra cosa, sin embargo, es que la biopolítica, por decirlo así, yo lo entendería como que lo que quiere hacer Bukele es ingeniería social. Es decir, eso es otra cosa, por decirlo así. Lógicamente, lo que coge es algunas características de la cultura autoritaria, por decirlo así, de esos rasgos sociales, de esas relaciones de poder y de subordinación y de dominación, y luego las está utilizando y está construyendo haciendo una cierta ingeniería social, ¿no? A través de las redes sociales, de los medios de comunicación, claro, tiene un peligro. Y yo creo que mi ley hace un poco lo mismo, es decir, claro, utilizo la desesperación, la percepción de amenaza, el miedo. Yo tomaba café, no sé si era hoy o ayer, con un argentino que estaba de paseo acá, peronista, ¿de acuerdo? Kirchnerista, para ser más exactos. Y me decía, es que lo hicimos tan mal que claro, al final fue relativamente sencillo. Dice, y lo que pasa es que estamos como el culo, o sea, estamos fatal, todo va muy mal, ahora hay dengue y todo, que nunca había habido. Dice, pero es que ¿cuál es el tema? Es que todavía la gente se está acordando de lo mal de lo que venía, de dónde venía, ¿no? De lo mal que se había pasado. Entonces, quiero decir con esto que bueno, hay una cierta resistencia social, pero claro, en un contexto de incertidumbre, de desesperación, de percepción de amenaza muy grande, pues lógicamente tú puedes construir, ¿no? Hacer esa ingeniería social. Tú no, lo planteaba Pedro con el tema de la migración, es ingeniería social, está clarísimo. Están intentando construir del problema, hacer de la cuestión migratoria un problema público y lo están consiguiendo. Fijaros una cuestión muy clara, el tema de la recepción de los menores en Canarias. Pero si la mayor población, o sea, la mayor población migrante no entra por Canarias. Es que los datos nos están diciendo una cosa completamente contraria. Pero todos los días en los medios de comunicación te están construyendo un imaginario colectivo. Bueno, creo que es muy importante el papel de las redes, de los medios de comunicación y de esa ingeniería social que se está construyendo a partir de esos valores y de esa desesperanza, ¿no? Que muchas veces tienen estas comunidades. No sé si habrá, no veo más manos.
Si quieren podemos dejarlo hasta acá. Yo solo quiero agradecerles a todos, tanto a Amparo como a Olga, así como a Esther y a Cecilia. Creo que ha sido excelente, nos va a ayudar muchísimo para fortalecer el paper, las autoras, pero también para el proyecto, para tener un buen instrumento, digamos. Y bueno, lo que salen siempre son más preguntas, ¿no? Muchas preguntas adicionales. Sin embargo, creo yo que este ejercicio es absolutamente fundamental que lo hagamos desde Centroamérica, ¿no? También, porque ahí hay un poco de frustración que el proyecto quiere solventarlo. Un poco, Centroamérica queda fuera generalmente de todos los análisis de América Latina, ¿no? Y el colmo de los colmos, ahorita estoy leyendo un libro publicado por Claxo, que seguramente lo conocen, que es sobre la crisis de la democracia en América Latina. Obviamente, en realidad debería llamarse la crisis de democracia en Sudamérica. Eh, y entonces, porque efectivamente ahí creo que hay una riqueza de Centroamérica claro, y la excusa es siempre la misma, ¿no? Eufemísticamente en el libro ponen, en realidad es la eterna esquiva a Centroamérica, ¿no? Centroamérica y el Caribe son los eternos que se esquivan de nuestros análisis. Yo creo que desde Centroamérica para Centroamérica, los que estudiamos, comenzar a levantar esto, porque una cosa que siempre dice Marisa Ramos, que parte del proyecto y no está acá, es que en realidad si uno compara Centroamérica con hace 3 años, la posición de Centroamérica con respecto al mundo cambió, ¿no? La red misma, con Pedro y con otros, la fundamos porque hace 3, 4 años Centroamérica estaba desaparecida, no existía en la agenda internacional. Y dije, bueno, hagamos una red para ver si ayudamos a visibilizarla. No, hoy Centroamérica existe y ahora, como dice María Isabel, inclusive está exportando modelos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde hay todo un tema, ¿no? Que tenemos que reflexionarlo de cómo en coyunturas, y creo yo que aquí han pasado revoluciones, que por cierto, y con esto termino uno de los temas que solo para poner más el debate, ¿no? Es decir, en El Salvador y Nicaragua hubo revoluciones, ¿no? Pero como dice Alberto, fueron revoluciones, con excepción de la de Nicaragua en ese momento. Aquí aceptemos que perdimos la revolución. Las revoluciones perdieron en Centroamérica, ¿no? Con todo lo que eso significa en términos culturales también, ¿no? La apuesta por la revolución desde el punto de vista político y cultural en Centroamérica fracasó. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significó para Centroamérica y para Centroamérica ahora? Yo creo que es un tema fundamental. Yo estoy haciendo un libro ahora sobre El Salvador y el primer capítulo es sobre el tema de la democracia, la fragilidad de la democracia en Centroamérica, en El Salvador, y parto de ahí, ¿no? Es decir, en Centroamérica, el concepto clave por 50 años fue el concepto de revolución, no de reforma. Fue el concepto de votar el sistema y no el de poner democracia. O sea que el concepto y la revolución, por definición, tal y como fue en Centroamérica, fue autoritaria. Es una visión absolutamente autoritaria del poder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en una región compleja, pero también que puede dar mucho a la discusión global ahora, ¿no? Porque como decía Cecilia, y nosotros ya lo hemos visto en la red, ¿no? Esta tensión hoy en todos lados está pasando las mismas cosas. Pero uno dice, ¿pero hasta qué punto son las mismas cosas? O sea, las expresiones pueden ser las mismas, las narrativas pueden ser las mismas, pero los factores subyacentes, ¿no? Las explicaciones últimas parece ser que no necesariamente son las mismas. Entonces hay un debate que creo yo que tenemos que seguir y esto es lo que encontramos. Agradecerles a todos y espero que nos veamos pronto. El próximo webinario es sobre un tema absolutamente fundamental, ¿no? El papel de los actores territoriales y las estrategias de resistencia ante el autoritarismo y ante los regímenes autoritarios en Centroamérica. Así que gracias por todo y por acompañarnos en estos eventos. Hasta luego. Cuídense Gracias. mucho.